En 1927, a los 59 años, con las manos tan dañadas que los asistentes debían ayudarme a sostener los instrumentos, con la visión suficientemente deteriorada como para necesitar 4 operaciones de cataratas en los años siguientes, solicité y obtuve financiamiento para construir un nuevo laboratorio de radiactividad en Varsovia. No pedí reducir mi carga de trabajo. Pedí más trabajo en otro país, con equipamiento más moderno. Los médicos que me trataban en los años 20 no usaban la palabra radiación en mis diagnósticos porque no querían alarmarme. Yo había descubierto la radiactividad. Sabía exactamente lo que estaban evitando decirme. Les dejé que lo evitaran. Seguí yendo al laboratorio al día siguiente. El problema no es por qué seguí trabajando. El problema es que la pregunta asume que seguir trabajando y saber que iba a morir son contradictorios. Esa asunción dice más sobre cómo pensamos sobre el riesgo que sobre cómo yo pensaba sobre el mío. La respuesta que el título sugiere es esta. Curie siguió trabajando porque amaba la ciencia más de lo que temía a la muerte. Era una heroína trágica que eligió el conocimiento sobre la supervivencia. Esa versión aparece en las biografías para adolescentes, en los documentales con música melancólica, en los discursos sobre la vocación científica. Es también una falsificación por romantización, que elimina la estructura real de la decisión. La estructura real era más parecida a esto. No había certeza de cuánto tiempo me quedaba. No había tratamiento para el daño ya hecho. Abandonar el laboratorio no habría revertido la anemia aplásica, ni regenerado la médula ósea, ni devuelto la transparencia al cristalino. Y el trabajo que quedaba por hacer tenía una probabilidad de ser completado por otras personas que yo calculaba como baja si no lo hacía yo. Una sola observación destruye la narrativa del sacrificio heroico. En 1932, cuando el diagnóstico de anemia aplásica ya era claro, usé los últimos fondos disponibles de mi presupuesto personal para comprar un gramo de radio para el Instituto del Radio de Varsovia, que fundé con mi hermana Bronia. No lo guardé para mi tratamiento. No había tratamiento que lo requiriera. Lo compré porque el instituto lo necesitaba para investigación. Eso no es heroísmo. Es una evaluación de utilidad marginal hecha por alguien que calculaba con precisión lo que cada recurso podía producir. Lo que yo sabía en 1927 sobre mi propio pronóstico era genuinamente incompleto de formas específicas. Sabía que la exposición crónica a radiación producía daño biológico acumulativo. Eso era evidente desde hacía décadas en mis propios tejidos y en los de los trabajadores de mi laboratorio. Lo que no sabía con precisión era la curva de progresión de la anemia aplásica desde el estado en que me encontraba hasta el colapso final, ni el plazo probable, ni si reducir la exposición desde ese punto produciría alguna diferencia clínica detectable. Esa incertidumbre no era ignorancia. Era el estado real del conocimiento médico sobre daño por radiación crónica en 1927. Escaso, no consolidado, no aplicable con precisión a un caso individual. Tomar una decisión con información incompleta no es lo mismo que ignorar la información disponible. Son cosas distintas. Una implica negligencia. La otra implica operar en el único estado en que cualquier decisión se toma, con lo que hay disponible en ese momento. La anemia aplásica por radiación crónica no es reversible al cesar la exposición en estadios avanzados porque el daño es estructural. Las células madre hematopoyéticas destruidas no se regeneran. Las que sobreviven con daño en el ADN pueden funcionar con capacidad reducida, pero la capacidad total de la médula no regresa a niveles normales después de décadas de irradiación. Es como una fábrica donde las máquinas han sido dañadas de forma permanente. Apagar la línea de producción no repara las máquinas. El inventario que queda sigue siendo el que queda. Desde ese punto de vista, reducir mi exposición en 1927 habría disminuido la tasa de daño adicional, pero no habría cambiado el pronóstico a largo plazo, de forma que los instrumentos de la época pudieran medir. Esa evaluación era razonablemente correcta con la física disponible. ¿Y qué significa eso realmente? Significa que la decisión de continuar no fue una apuesta irracional. Fue una evaluación actuarial con los parámetros disponibles, que producía el mismo resultado que producía seguir trabajando porque los parámetros que habrían cambiado el resultado no eran accesibles. El laboratorio que dirigía en París en los años 20 era el centro de investigación de radiactividad más productivo del mundo en ese campo específico. Los estudiantes que formaba
producían trabajo que dependía de mi presencia como directora, revisora y fuente de financiamiento. Irene y Frédéric Joliot ganaron el Nobel de Química en 1935 por el descubrimiento de la radiactividad artificial. Trabajo iniciado en mi laboratorio bajo mi supervisión directa, completado el año después de mi muerte. Si me hubiera retirado del laboratorio en 1925 para proteger mi salud, ese trabajo no habría desaparecido. Habría seguido un trayecto diferente con consecuencias que no puedo calcular con certeza. Lo que sí puedo calcular es que mi presencia hasta 1934 fue causalmente relevante para resultados que ocurrieron después. Eso no es una justificación retrospectiva. Era parte del cálculo en tiempo real. Hay un documento que los biógrafos citan raramente porque interrumpe la narrativa del trabajo heroico hasta el final. En enero de 1934, 6 meses antes de mi muerte, escribí a mi hermana Bronia que la fatiga era tal que a veces no podía subir las escaleras del laboratorio sin detenerse, que estaba pensando en tomar un periodo de descanso en un sanatorio de los Alpes, que el trabajo estaba casi terminado en algunos proyectos importantes. El sanatorio en Saint-Célémos al que fui en mayo de 1934 no fue una retirada heroica. Fue un intento real de recuperación que llegó demasiado tarde. El cálculo no fue trabajar hasta morir. Fue trabajar hasta que el cuerpo produzca una señal lo suficientemente clara como para que reducir la exposición todavía pueda cambiar el resultado. Esa señal llegó, respondí a ella. El margen de tiempo ya no era suficiente. Aquí está la fractura que este tema carga, y que las narrativas sobre mí evitan con una consistencia que merece atención. La decisión de continuar trabajando en las condiciones en que continuaba no fue solo mía. Los asistentes de laboratorio, los estudiantes de doctorado, las técnicas que preparaban muestras en el Instituto del Radio en los años 20 y 30 estaban expuestos a niveles de radiación que en algunos casos se acercaban a los míos. Los registros de dosis de esa época no existen con la precisión necesaria para reconstruirlos. Varios murieron de condiciones consistentes con exposición crónica a radiación, incluyendo Sonia Cotele, química que trabajó en mi laboratorio durante años y murió de anemia aplásica en 1932, el mismo año que mi diagnóstico. La decisión de mantener las prácticas de laboratorio que yo mantenía no afectaba solo a mi propio cuerpo. Siéntate en eso un momento. Yo era directora del laboratorio. Las normas de protección que se adoptaban o no se adoptaban eran en parte mi responsabilidad institucional. Los guantes de plomo, las pantallas protectoras, los monitores de dosimetría personal, que comenzaron a introducirse en laboratorios de radiactividad en la década de 1930, no estaban implementados en mi laboratorio con la consistencia que la evidencia disponible en ese momento habría justificado. No porque no supiera que existían, porque la cultura de laboratorio que yo misma había establecido no los priorizaba. La capa más incómoda es esta. La misma estructura de razonamiento que justificaba mi propia continuación en el laboratorio, la evaluación de riesgo personal con información incompleta, la valoración del trabajo por encima de la protección inmediata, era la cultura que mis colaboradores heredaban al entrar en ese espacio. Ellos no tenían mi mismo historial con la materia. No tenían mi mismo grado de formación sobre los mecanismos del daño. No siempre tenían mi mismo grado de elección sobre los términos de su participación. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se detienen, porque nombrar esto convierte a Curie de víctima de su época en una persona con responsabilidad institucional, que tomó decisiones que afectaron a otras personas. Eso no borra las contribuciones científicas. Tampoco puede ser borrado por ellas. La misma figura puede haber producido ciencia extraordinaria y haber mantenido prácticas de seguridad insuficientes para las personas bajo su dirección. Ambas cosas son verdaderas al mismo tiempo. Cualquier narrativa que solo muestre una de ellas es una edición, y las ediciones convenientes tienen sus propios costos epistémicos. El psicólogo Paul Slovic documentó desde los años 80 que la percepción del riesgo humano no escala linealmente con la probabilidad estadística del daño. Está sistemáticamente distorsionada por factores como la voluntariedad de la exposición, la familiaridad con el agente, el grado de control percibido y el tiempo de latencia entre exposición y consecuencia. Los riesgos voluntarios, familiares, percibidos como controlables y con consecuencias lejanas en el tiempo, son sistemáticamente subestimados por quienes los asumen.
El perfil de riesgo de mi trabajo tenía exactamente esas características. Era voluntario. Era mi campo de expertise. Yo controlaba las condiciones experimentales. Las consecuencias tardaban décadas en materializarse. No es que mi evaluación de riesgo fuera irracional. Es que era el tipo de evaluación que la psicología cognitiva predice que será sesgada hacia la subestimación en ese perfil de condiciones específico. Eso no me es culpa. Me explica con una precisión que el concepto de valentía o negación no alcanza. Y la misma distorsión, mismas condiciones, mismo perfil de sesgo, afectaba a las personas bajo mi dirección, con la diferencia de que para ellos el riesgo era menos voluntario, menos familiar y menos controlable. El sesgo de subestimación que yo experimentaba era racionalmente predecible. El que experimentaban mis colaboradores era en parte una consecuencia de la cultura que el laboratorio transmitía sobre cómo tratar ese riesgo. Hay una conexión con bioética contemporánea que tiene consecuencias que van más allá de la historia. El principio de autonomía en bioética, el derecho del individuo a tomar decisiones sobre su propio cuerpo con información completa, es la justificación estándar para los ensayos clínicos de fase 1 en oncología, donde voluntarios con cáncer terminal prueban tratamientos experimentales con toxicidades desconocidas. Esos voluntarios tienen una expectativa de vida tan limitada que el riesgo del tratamiento experimental es racionalmente aceptable. Su decisión no es irracional ni heroica en el sentido romántico. Es una evaluación de utilidad bajo incertidumbre con información parcial. Exactamente como la mía en los años 20. La diferencia es que ellos tienen un comité de ética que revisa el protocolo y un documento de consentimiento informado que firma. Yo no tenía ninguna de las dos cosas, pero la estructura de la decisión era la misma, y la bioética moderna construyó sus procedimientos para gestionar exactamente el tipo de situación en que yo operaba sin procedimientos. Eso no es una rehabilitación retroactiva de mis decisiones. Es el reconocimiento de que los procedimientos existen porque la situación que los requiere es recurrente, no excepcional. Hay una figura recurrente en la historia de la ciencia experimental del siglo XIX y principios del XX. El médico que se inocula una enfermedad para probar una hipótesis. El físico que trabaja con materiales peligrosos sin protección. Werner Forssmann se cateterizó su propio corazón en 1929 para demostrar que era técnicamente posible. Su institución lo consideró inaceptable. Le valió el Nobel de Medicina 27 años después. Barry Marshall bebió una solución de Helicobacter pylori en 1984 para demostrar su rol en la úlcera gástrica. También fue considerado inaceptable. También fue Nobel. En ambos casos, el autoexperimento fue central a la evidencia. En ambos casos, la institución lo rechazó y la evidencia lo vindicó. En ambos casos, el cuerpo del científico fue el instrumento de verificación. Yo formé parte de esa tradición, sin haberla elegido conscientemente como marco, con consecuencias que tardaron 30 años en acumularse hasta el punto de volverse clínicamente visibles. Dos preguntas que permanecen abiertas en el conocimiento actual. No como cierre, como coordenadas reales. Primera, ¿cómo deberían las instituciones científicas gestionar la tensión entre la autonomía del investigador para asumir riesgos en su propio trabajo y la responsabilidad hacia los colaboradores que comparten ese entorno sin el mismo grado de información o de elección? Los comités de bioseguridad actuales abordan el riesgo agudo con efectividad razonable, el riesgo crónico acumulativo de baja intensidad, exposición a solventes, a campos electromagnéticos, a nanopartículas de nueva síntesis, tiene una arquitectura de evaluación mucho menos desarrollada, en parte porque los estudios de cohorte con seguimiento suficientemente largo son costosos y rara vez financiados. La pregunta de quién decide qué nivel de riesgo crónico es aceptable en un entorno de investigación y con qué proceso sigue siendo respondida de forma inconsistente entre instituciones. Segunda, existe un umbral de daño por radiación crónica acumulada más allá del cual la reducción de exposición ya no modifica el pronóstico de anemia aplásica, y si existe, puede determinarse clínicamente antes de que ese umbral sea cruzado. La respuesta a esa pregunta habría cambiado el cálculo que hice en los años 20. Si hubiera existido evidencia de que reducir mi exposición en 1920 habría extendido mi vida de forma clínicamente significativa, esa información habría entrado en mi evaluación. Hoy,
Los modelos de progresión de la anemia aplásica por exposición crónica todavía tienen incertidumbres grandes en el rango de dosis bajas acumuladas durante décadas, en parte porque no hay cohortes de seguimiento suficientemente largas con dosimetría retrospectiva suficientemente precisa para establecer esa curva con la resolución necesaria. La respuesta habría cambiado una decisión real. No existe todavía. Al principio de esto, la pregunta era ¿por qué seguí trabajando sabiendo que iba a morir? Ahora tiene otra forma. La pregunta correcta es ¿qué información habría cambiado la decisión? Y si esa información existía o era producible con la ciencia disponible en el momento en que la decisión se tomaba. Parte de esa información no existía. La curva de progresión del daño crónico, el umbral más allá del cual la reducción de exposición deja de ser efectiva. El pronóstico individual con la precisión necesaria para cambiar un cálculo de utilidad. Parte existía, pero estaba distribuida, de forma que no era clínicamente accionable para un individuo específico en tiempo real. Seguí trabajando porque el cálculo que hice con la información disponible producía ese resultado, porque cada actualización del cálculo con nueva información llegaba cuando el margen de maniobra ya era más pequeño que la actualización anterior, porque la señal que esperaba, la incapacidad de subir escaleras, llegó en enero de 1934, y en mayo fui al sanatorio, y en julio morí. Eso no es heroísmo. Es lo que parece tomar decisiones bajo incertidumbre real, en tiempo real, sin el beneficio de la retrospectiva que hace que todas las decisiones pasadas parezcan más claras de lo que fueron cuando alguien tuvo que tomarlas. Cualquiera que haya tomado una decisión difícil con información incompleta sabe exactamente a qué me refiero. Y eso incluye a los que están tomando esas decisiones ahora mismo, en entornos que todavía no tienen el estudio de cohorte que los describirá con precisión en 20 años.